Y hola a todos, yo también voy a hacer una pequeña introducción sobre mí mismo y mi trayectoria. Yo he nacido en Austria, después me fui a Italia, donde he crecido y he empezado a estudiar arquitectura en la Universidad de Turín. Y me he encontrado durante los estudios con unas cuantas dificultades con mi acercamiento a la arquitectura, sobre todo el entendimiento del propio edificio, o sea, entender por qué un edificio es mejor que otro, cuáles son los parámetros, cuáles son los criterios. No tenía muy bien claro cuál era mi relación con los conceptos compositivos y los conceptos estéticos. Y esas dificultades, bueno, las sigo teniendo hoy día, pero por suerte pues me topé un día con un libro que se llama Solar Power, y es un libro que es una muy interesante introducción a lo que es la eficiencia energética en la edificación. Y la eficiencia energética es una parte de lo que es el conjunto de la sostenibilidad en la edificación. Y entonces, pues de repente en este libro encontré que en vez de hablar directamente de una historia de la arquitectura, de las formas, de las evoluciones de las metodologías constructivas, pues empezaba hablando de las personas, de cómo regulamos nuestro metabolismo, de cómo es el clima en las diferentes partes del mundo y cómo la arquitectura vernacular ha respuesto tradicionalmente en las diferentes partes del mundo a estas necesidades con los recursos que estaban disponibles en las diferentes realidades. Y bueno, yo me entusiasmé por este nuevo enfoque. De repente pues tenía un criterio de evaluación para un edificio. De repente yo podía evaluar que un edificio era mejor que otro porque era capaz de realizar una habitabilidad, de entregar una habilidad con un determinado nivel de recursos, de consumo de recursos. Y esto me llevó pues a intentar profundizar el tema. Yo me fui a Alemania a seguir con los estudios, acabé mi carrera en la Universidad de Darmstadt y me especialicé en temas de sostenibilidad y eficiencia energética en el departamento del profesor Hegger. Y bueno, pues en Alemania ya durante los estudios he empezado a trabajar en algunos despachos, en prácticas, y es algo que invito a hacer a todos los estudiantes porque es una perspectiva muy importante y es importante tenerla ya durante los estudios. En este despacho mis tareas principales eran certificación energética, ya las había por entonces en Alemania, estamos hablando de 2005, y sobre todo una reconversión de una gran planta industrial de Siemens que albergaba unos ordenadores muy grandes a oficinas, y todo esto con criterios de eficiencia energética. Bueno, pues acabados los estudios, como la vida no va siempre según los planes, como ha sido comentado antes, pues he conocido a una chica gallega y hemos trazado una línea entre Coruña y mi ciudad en Italia, se llama Cuneo, y justo en el medio pues quedaba Barcelona, y esa es la razón por la que finalmente he llegado aquí. He encontrado trabajo en un despacho de arquitectura, digamos, entre comillas, convencional. Entonces he empezado aquí a ser el arquitecto. Digamos que en la práctica del día a día, bueno, era lo típico de estos bloques de vivienda que había antes de la crisis, que eran todos bastante parecidos, y era una arquitectura de tipo especulativo, ¿no? Lo que es parte también de todos los problemas que hemos ido creando, tanto los ambientales como también los económicos. Y en la práctica pues del día a día era poco más que tener un molde y repetir pues las mismas cosas en diferentes sitios. Había logrado pues negociar incluso un buen contrato, un contrato real, pero bueno, pues encontré a Societat Orgánica, estamos hablando de 2008, que había empezado desde hace 2 años su actividad. Y bueno, pues me ofrecieron una media jornada muy mal pagada y me pareció una oportunidad increíble. Y entonces empezamos a colaborar y llevo allí 8 años, y la verdad que es un trabajo muy interesante y que me dio la posibilidad de tocar muchísimos temas que de otra forma no habría tocado nunca. Sociedad Orgánica ha sido fundada en 2004 por 3 miembros, Albert, Fabián y Gerardo, no sé si les conocéis. Ellos han estudiado juntos un máster en sostenibilidad y han decidido formar esta asesoría ambiental, que en la época pues era una de las primeras a dedicarse en estos temas aquí.
Y sociedad orgánica, si os interesa el nombre, pues deriva de las sociedades orgánicas que había antes de la Revolución Industrial, donde todo lo que se utilizaba en nuestro día a día se tiraba en el suelo y como era todo material orgánico, pues venía absorbido por el propio suelo y pasaba a ser un nutriente para los nuevos materiales o las nuevas formas de vida. Entonces, todo pasaba en un ciclo cerrado, al opuesto de lo que pasa hoy día, digamos, en nuestra sociedad industrial, donde hay una dirección mucho más lineal de utilizar los recursos, que fundamentalmente es excavar canteras, utilizar materiales y después tirarlos como residuos desordenados en estas mismas canteras. Entonces, nuestra idea de sostenibilidad es intentar buscar el máximo grado de cerrar los ciclos de materiales dentro de las actividades edificatorias. Y tenemos también la suerte, o digamos la mala suerte, dependiendo del punto de vista, es que los arquitectos tenemos una responsabilidad muy grande con lo que está pasando con nuestro clima. El cambio climático, que a nivel universal lo reducimos, digamos, conceptualmente a las emisiones de CO2, se debe a mucho más impactos, pero en fin, si nosotros consideramos todos los impactos que la actividad humana genera, el 40% de estos impactos es del mundo del sector de la construcción. Entonces, como arquitectos, pues tenemos una responsabilidad muy grande en cambiar esta tendencia y en incidir en la reducción de los impactos por los motivos que espero todos sepamos y los problemas que estamos teniendo de cambio climático. También a través de ese trabajo yo he tenido la suerte, que de otra forma no hubiese tenido, de intervenir mucho más en el propio proceso de proyecto, ¿no? Ha sido ya comentado antes que muchas veces pues entras en un despacho de arquitectura y al final, como son estructuras que muchas veces son piramidales, lo que te toca pues es ocuparte de un tema muy específico y entras muy poco en el tema de tocar pues decisiones de diseño. Pues yo he tenido la suerte incluso de corregir arquitectos bastante de renombres, obviamente no por partes compositivas porque soy mal arquitecto, sino por digamos una mejora de eficiencia energética o mejora ambiental y la verdad que es un trabajo muy divertido. La práctica de cada día que hacemos en Sociedad Orgánica, nosotros dividimos lo que son los impactos de la edificación en 4 grandes vectores, lo que es la energía, los materiales, los residuos y el agua. Entonces, la visión que tenemos de un edificio es de un sistema donde hay un stock de materiales almacenados, que son los propios materiales de los que está hecho el edificio, que han sido extraídos, transportados, elaborados y finalmente puestos en obra. Pues nosotros calculamos todos esos impactos que ha habido hasta el momento y al mismo tiempo el edificio cuando está funcionando pues alberga unas funciones que consumen energía, también requieren energía para que el confort esté a un nivel adecuado y además pues hay flujos de aguas y de muchos otros materiales. Nosotros lo que hacemos es contabilizar estos flujos. De hecho yo me paso mucho rato delante al Excel. Es un programa buenísimo, por cierto, porque a mí no me falla nunca el Excel, mientras que todos los otros programas siempre he tenido muchos problemas. Hay también que decir, digamos, entrando un poco más dentro de lo que es el día a día de la empresa, que la normativa no nos acompaña muchísimo. Es decir, que si miramos todo lo que abarca el paradigma sostenible en la edificación, los materiales, el agua más o menos, los residuos más o menos, pero se quedan en una parte muy pequeña de los requerimientos normativos. Lo que ahora, digamos, requieren las normativas a los diferentes niveles, estatal, europeo, son el control de la energía de la fase de uso del edificio, es decir, la eficiencia energética, la clase energética, la reducción de la demanda energética. Y como eso pide la normativa y el marco económico es el que es, pues la mayoría de la actividad de nuestra empresa cuando estamos hablando de asesoría es la parte de energía. Entonces yo personalmente me ocupo sobre todo de simulaciones energéticas, es decir, utilizo unos programas para modelar un edificio y a través de esta modelización pues puedo reconocer qué es lo que pasa hora a hora a lo largo de la vida útil de un edificio
y finalmente poder decir, pues este edificio tiene esos impactos, consume tanto, incluso se gasta tanta energía, incluso cuesta tanto construirlo, y puedo construir unos escenarios alternativos que yo puedo proponer a mis clientes, ya sean arquitectos, promotores, instituciones públicas, de cómo mejorar, por un lado, el impacto ambiental, por otro lado, el confort de los ocupantes y también la parte económica, si es que estamos mirando en un largo plazo, entonces se puede también hablar de amortizaciones. Como ejemplos de edificios en los que hemos intervenido, hay, por suerte, muchos ejemplos. Quizás los más conocidos sean un edificio que hemos acabado hace poco en la Universidad Autónoma, que es la sede del ICTA, el Instituto Catalán de Tecnologías Ambientales. Es el edificio de sus oficinas y en la cubierta tiene un invernadero donde hacen experimentos de cultivo en la cubierta del propio edificio. Y es un edificio que tiene una doble piel y prácticamente buena parte del año consigue vivir por sí solo sin necesidad de ventilación o calefacción o refrigeración, que es un logro muy interesante porque bueno, pues es una parte del consumo muy importante, la del acondicionamiento. Otro proyecto que está, digamos, en la parte totalmente opuesta es una vivienda unifamiliar que está en Valldoreix, que es de un arquitecto que se llama Miquel Diez, que ha participado a uno de los posgrados que nosotros hemos coordinado y que ha decidido pues, contar con nosotros para la construcción de su propia vivienda. Es una vivienda que no solo no necesita sistemas de climatización, sino que ni los ha proyectado. Es una casa que no tiene calefacción, no tiene refrigeración, simplemente, digamos, está construida utilizando como instrumento de diseño todo el estudio previo de las simulaciones y de las necesidades energéticas y se ha llegado a la conclusión de que, bueno, que no necesita sistemas de clima. Y ya es el tercer año que está en función. Al final del primer invierno yo tardé hasta marzo en llamarle por un poco de miedo de que igual hubiese pasado frío, pero en realidad le fue muy bien. Y bueno, así que esto es un ejemplo también que nos gusta mucho. Y por otra parte, pues está este otro proyecto que mencionó Mónica, que es la Casa por el Tejado. En la Casa por el Tejado somos, por un lado, asesores ambientales en todos los temas relacionados con la eficiencia energética, los impactos, y por otra parte, a través de mi compañero Gerardo también, lo que hacemos es toda la parte de I+D, y entonces de intentar buscar ya también a nivel tecnológico y constructivo la optimización cada vez más grande de los sistemas. La Casa por el Tejado es un proyecto, para quien no lo conozca, que aprovecha de los vacíos urbanos, digamos, de la volumetría todavía construible en los tejados de los edificios del centro para pues, llenarlos y construir nuevos pisos, nuevas plantas, en lugares donde ya hay transporte público, ya hay infraestructura de saneamiento, de agua, en fin, que para una nueva construcción tiene unos impactos muy pequeños porque ya cuenta con una infraestructura urbana existente. Y no solamente esto, sino que esta nueva construcción que se apoya por encima de la cubierta ayuda al edificio existente a reducir sus gastos energéticos porque con el retorno de la venta de esos pisos pues se puede intervenir en reducir la demanda del edificio existente. Para los que estén interesados en buscar una especialización en estos temas o simplemente tenéis interés en saber más, yo creo que lo más importante es tener el interés, la pasión o incluso la obsesión, en mi caso, de buscar cómo reducir al máximo los impactos ambientales. Me parece, yo no tengo experiencia directa en los últimos años, pero que en las universidades hay cada vez más oferta también de los temas de sostenibilidad. En la Escuela CERT hay muchos cursos y también posgrados en los que participamos en la introducción de todos los aspectos de la sostenibilidad en la edificación. Así que invito a todos los que tengan interés en